Y ahora vamos a hablar de un jugador cuyo nombre ha salido mencionado en el canal en un montón de ocasiones precisamente porque estábamos a la espera de que en algún momento el jugador rompiera y partiera desde el primer equipo. Y no ha sido así. Lo cierto es que ha sido de hecho una gran decepción, no por él, sino por Carlo Ancelotti, que ha decidido no dar oportunidades a la gente joven. Se trata de Antonio Blanco, quien al parecer, o cuyo futuro ahora mismo dentro del Real Madrid se estima en que no pase ni un minuto más en el Castilla. Ni un minuto más en el Castilla. Así que se le abren dos opciones. Una, o sube al primer equipo, o dos, se marcha cedido. Pero ni un año más en el Castilla. Al final el muchacho va cumpliendo años. Lógicamente tuvo un periplo ahí con Zidane que parecía que se iba a enganchar al primer equipo y todo el mundo daba por hecho que de hecho se iba a quedar en el primer equipo. Y sin embargo lo que ha ocurrido es todo lo contrario. El jugador tiene 21 años, es el capitán, el otro día hizo un golazo frente al Linares y sin embargo no se le está dando la opción que ya debería corresponder a su edad, que es que se le dé una plaza en el primer equipo. Una plaza definitiva, ¿me entendéis? Así que bueno, en este sentido veremos a ver qué ocurre. Yo personalmente no las tengo todas conmigo. Vamos a ver, porque también va a ir muy ligado a lo que ocurra con Ancelotti. Va a ir muy ligado a lo que ocurra con Ancelotti. Y bueno, pues efectivamente deciden cederle o venderle o traspasarle o darle el primer equipo, como digo, será ya para la siguiente temporada. Por cierto que ayer se desvelaba, y me parece que era Tebas, cómo se había fraguado la presentación de este nuevo formato de la Superliga, ¿vale? Se dieron todos los detalles y si no recuerdo mal, aunque aquí dicen que Marca fue el equipo, perdón, el periódico que desveló los detalles, lo cierto es que yo lo oí de Tebas, pero bueno, fuera quien fuera, la verdad es que Florentino Pérez, Andrea Agnelli y Joan Laporta se reunieron en casa de Andrea Agnelli la semana pasada. ¿Vale? Precisamente para hablar del tema y cerrar definitivamente cómo iban a llevar a cabo ahora la parte de la comunicación del proceso de la Superliga, porque ya sabéis que la última vez, con Florentino hablando en el chiringuito, pues quizá para muchos no fue lo más adecuado y esta vez decidieron reunirse todos juntos en el salón de la casa de Agnelli precisamente para hablar de la Superliga, o cómo lo iban a presentar, o ultimar los detalles, o simplemente hablando de cómo se iba a hacer la competición, o lo que fuera, ¿vale? Pero que en cualquier caso fue Andrea Agnelli quien junto con Florentino Pérez, en mi opinión, está tomando la parte más activa en el proyecto de la Superliga y ayer lo dejaba muy claro, o sea, daba bofetadas a diestro y siniestro en la reunión esta de fútbol que hubo en la que comentaba que el fútbol europeo necesita una reestructuración importantísima y que lógicamente no se puede dejar en manos de la UEFA porque no tienen ni idea de a dónde van. Así que bueno, así fue como se gestó esta nueva o este nuevo formato de la Superliga. Y bueno, por fin parece que vamos a ver al jugador al que todos llevábamos esperando mucho tiempo y le vamos a ver precisamente en dos partidos que en mi opinión son absolutamente clave. Uno frente a la Real Sociedad y dos precisamente frente al Paris Saint-Germain. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Camavinga, que va a tener dos pruebas de fuego absolutamente brutales. Ya sabéis que Toni Kroos no estará mañana frente a la Real Sociedad, parece que Fede Valverde tampoco estará frente a la Real Sociedad, pero sí frente al Paris Saint-Germain, y eso deja lógicamente muy pocos espacios a Carlo Ancelotti, que muy probablemente tirará de Camavinga precisamente para que vaya ganando experiencia, minutos, rodaje, fogueo, como queréis llamarlo. Hombre, todavía no descarto que nos dé a todos la sorpresa y el bofetón en la cara y ponga a Isco Alarcón. Eso, vamos, os lo digo y os lo garantizo que me lo creo y tampoco lo descarto. Pero hombre, utilizando un poco el sentido común y no dando demasiado la espalda a la directiva, yo creo que Carleto tirará obviamente de Camavinga. Entiendo. Si no lo hiciera y encima le saliera mal la jugada, yo os digo que Carlo Ancelotti queda automáticamente sentenciado si es que no lo está ya. Así que vamos a ver qué ocurre. Yo, por supuesto, deseo ver a Camavinga porque creo que es uno de los jugadores del futuro del Real Madrid. Creo que tiene que estar ahí. Hay que darle minutos. No se le puede juzgar con lo que hemos visto todavía porque al final es un chaval que se está formando en el Real Madrid. Es un grandísimo jugador, pero si no confías en él, complicado lo va a tener.
De hecho, en ABC titulan, o bueno, desvelan, o escriben un artículo al respecto, diciendo que Camavinga y titulares serán el eje del centro del campo del Real Madrid frente al Paris Saint-Germain, que ya está todo absolutamente confirmado. Y bueno, esto es algo que realmente podíamos saber todos, precisamente porque al fin y al cabo, si no estaba Toni Kroos, si no estaba Casemiro, pues tampoco te quedaban muchas otras opciones. Así que bueno, pues tampoco le quedaba a Ancelotti todo un ramillete de posibilidades para diseñar un centro del campo lo suficientemente competente como para presentarse frente al Paris Saint-Germain o no. Competente o no, el asunto es que Ancelotti ha llegado la hora de la verdad y tiene que empezar a tirar de gente, de jugadores jóvenes, de gente de carne fresca, o sea, de gente que tire del carro a nivel físico del Real Madrid, y en este sentido Camavinga y Fede Valverde no tienen, vamos, ahora mismo ningún tipo de competencia. Es verdad que te van a arrastrar a un juego completamente diferente, eso es completamente cierto, pero bueno, yo creo que en este sentido yo creo que estamos todos lo suficientemente mentalizados que a estas alturas de la temporada, aunque ya se tenía que haber hecho con anterioridad, el entrenador, el técnico italiano, tenía que haber tirado de ellos mucho antes, precisamente para no llegar a esta situación pues de manera completamente dramática, sin rodaje, sin posibilidades y cosas de este tipo. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, pero yo estoy confiado en que el centro del campo sea un buen centro del campo y que al final tengamos lógicamente lo que tenemos que tener, que es a dos jugadores ahí delante tirando del carro del Real Madrid. Y bueno, pues cuando decimos que efectivamente los del Chiringuito a veces parece que van un poquito tarde en el asunto de cuestión de fichajes y sobre todo en lo que respecta a Haaland, ayer decía José Álvarez, que es un tipo la verdad es que bastante cómico del Fútbol Club Barcelona, que el padre de Haaland prefiere al Real Madrid. Bueno, dejadme que os diga una cosa, esto habla muy bien en lo que a José Álvarez se refiere, precisamente porque reconoce por fin lo que hay, y lo segundo, que esto ya os lo dijo Edu Cornau hace 2 semanas en mi canal en J Real Madrid, cuando le trajimos, le tuvimos aquí, le tuvimos de hecho en Twitch y también aquí, y comentó y comentaba que efectivamente el jugador y concretamente su padre era un forofo aficionado del Real Madrid, ¿vale? O sea que no había mayor historia con este tema. El jugador, el padre, la familia Haaland quieren y han querido siempre al Real Madrid, y esto es algo que no se puede dudar. Lo que no entiendo es cómo todavía sale gente a estas horas, ¿vale? O en estos días, evidentemente, que todavía dice esto, porque esto es algo que ya sabemos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, y que evidentemente hoy el artículo, por ejemplo, de José Félix Díaz al respecto de que el jugador quiere jugar en un club que le garantice en cierto modo la pelea por el Balón de Oro, pues bueno, es algo que va lógicamente en la línea de lo que todos sabemos, pensamos, creemos y sabemos de hecho que va a suceder. Que luego no se pudiera concretar el fichaje por lo que sea, no lo sé, pero que la pinta y que el jugador y que su padre quieren al Real Madrid y prefieren al Real Madrid por delante de cualquiera, yo creo que eso ya lo tenemos que tener todos claro. Y ahora me detengo en unas declaraciones de Courtois que me han dejado perplejo, anodadado, sorprendido, flipando. O sea, Courtois comentaba precisamente en una entrevista, me parece que ha sido, que la gente se aprovecha de nosotros. Y claro, cuando he leído el titular he dicho, jolín, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que le sorprende? ¿Por qué se va a aprovechar alguien de un jugador del Real Madrid? ¿O cómo? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Bueno, pues comenta y detalla Courtois que la gente les pide camisetas firmadas y luego las ponen en eBay. O sea, me parece lo más rastrero, cutre, estúpido, no sé cómo calificarlo, ¿verdad? O sea, si yo fuera crío, o fuera un chaval joven, o fuera alguien, un aficionado simplemente del Real Madrid, y un jugador del equipo me dio su camiseta firmada, o sea, lo último que haría sería venderla. La guardaría como oro en paño. Quizá con los años, si se revalorizara, todavía la vendería por un montón de dinero. Pero vamos, ponerla en eBay, cuando te la acaban de dar a ti personalizada, me parece absolutamente cutre, rastrero, salchichero, estúpido, no sé cómo calificarlo. La verdad es que tiene toda la razón del mundo, porque si yo sé que vas a poner la camiseta en eBay cuando te la he firmado y te la he personalizado para ti, me parece de verdad, vamos, yo desde luego no firmaría nada. O sea, desde luego no firmaría nada. O sea, hay que ser cafre para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, al final cada uno que haga con ella lo que quiere, porque al final esto es lo que hay. Pero vamos, moralmente me parece bastante cuestionable. Y tal y como os adelantaba ayer en el directo de YouTube y también en Twitch, el nombre de este equipo, dentro de los 10 que al parecer nuevos aspirantes tiene Agnelli en un sobremetidos para apuntarse a la Superliga o que le han solicitado el acceso, uno de ellos ya lo sabemos con total franqueza. Antes de que Agnelli dijera el nombre, bueno, no el nombre, sino que tenía 10 equipos en un sobre, os dije que Bayern de Múnich, Borussia y Ajax estaban
o entre esos tres o habían pretendido entrar a la Superliga, porque el nuevo formato ya sí que les gustaba y le convencía. Y esto fue información de Andrés Martínez, ¿vale? Bueno, pues uno de ellos, a través de la revista Kicker, efectivamente se confirmaba en Alemania y es precisamente el Borussia Dortmund. El Dortmund, al parecer, no sé si por la buena relación con el Real Madrid, no sé si porque el cambio de formato le ha convencido más o menos, no sé si porque tienen graves problemas económicos, definitivamente se ha apuntado al proyecto, ¿vale? Se ha apuntado al proyecto de la Superliga y parece que efectivamente ahí va a estar. Y junto con él, muy presumiblemente el Bayern de Múnich también. Y como estén estos dos, yo os digo que la UEFA ya sí que no tiene nada que hacer. Se queda la UEFA con el Paris Saint-Germain y adiós, porque estarían todos los más grandes clubes europeos. Todos los más importantes clubes europeos. Y lógicamente, esto tiene que ser así. O sea, los grandes clubes europeos tienen que jugar algún tipo de competición al estilo de la Euroliga de baloncesto en el que atraigan a las masas a nivel, lógicamente, de competición. Punto. Así que veremos a ver qué pasa, pero el Dortmund está ahí. Y para todos los que me preguntasteis acerca del tema, lo estuve comentando en el directo que hice aquí en YouTube. Fue un directo muy cortito, precisamente una antesala antes de marcharme a Twitch y comentarlo con mucha más amplitud. El asunto es que lo que tiene Haaland con Hyperice, que es una empresa americana, y por lo que tenemos que estar muy contentos porque es una señal en la buena dirección, es que esta marca ya fichó al jugador el año pasado como imagen mundial. El jugador compró acciones de esta empresa americana, que por cierto va acerca del tratamiento de lesiones en deportistas de alto rendimiento, y las últimas noticias que tenemos son precisamente de que esta marca ahora estaba buscando jugadores, estaba buscando caras conocidas, estaba buscando 5 embajadores concretamente para aterrizar en España, ¿vale? Y algunas de estas marcas, por ejemplo, son el Corte Inglés, otra MediaMarkt, y bueno, pues parece que además ahora también van a buscar que Erling Haaland, en el momento en el que más se sospecha que va a terminar en España, sea uno de esos 5 embajadores. Es decir, que están tan seguros, o tiene pinta, o les ha llegado una información de que el jugador va a jugar en España, que entienden que el jugador tiene que ser uno de sus embajadores en la península ibérica. Así que bueno, vamos a ver si efectivamente se termina concretando el proyecto, pero tiene muy buena pinta y la verdad es que, bueno, si evidentemente lo han elegido es porque tienen que jugar con algún tipo de información que los demás no tenemos. Además, sabéis que Haaland está muy metido, quiere construir una especie de hotel para tratar también lesiones de deportistas en Marbella, en fin, que él está muy vinculado a España, tiene negocios aquí y lógicamente todo apunta en la buena dirección. Y esta información de Hyperice, pues lógicamente viene también en el mismo sentido. Y por cierto que mucho se ha hablado desde que se anunció la Superliga, que todos los equipos, o por lo menos los ingleses o la gran mayoría, se habían ido todos y habían quedado 3, lo cual era una absoluta y burda mentira que ya os he venido comentando pues prácticamente desde que salió el anuncio de todos los equipos que iban comunicando, que se iban, que se marchaban y tal y cual, ¿vale? Bueno, pues lo que sí es cierto, y como decía ayer Andrea Agnelli, solo 11 de los 12 permanecen, porque solo un club se ha salido con todas las de la ley, es decir, se ha salido del acuerdo de la Superliga de manera legal. ¿Vale? Bueno, pues ese equipo es el Inter de Milán. Ayer lo desvelaba la cadena COPE, comentaban que el equipo italiano había sido el único que de manera legítima se había salido del proyecto y no pertenece ahora mismo a la Superliga, que no descarto, por supuesto, que vuelva, pero la verdad es que también hay candidatos para entrar, con lo cual ya no sé si va a tener opción. Y desde luego, desde el punto de vista de marca y de repercusión mundial, bastante mejores que el equipo italiano. Pero en cualquier caso, que sepáis que el Inter es el único equipo que sí que podemos decir que se ha salido con todas las de la ley y que no va de farol. Todos los demás, incluidos los ingleses, se han salido de farol. Es decir, siguen perteneciendo a la Superliga. Ya lo dijo Andrea Agnelli, han firmado un contrato de 120 páginas y obviamente esto es así, ¿vale? Así que solamente el Inter se ha salido legalmente. Bueno, la primera noticia del día, y lo siento mucho, pero no es buena. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente está prácticamente descartado. Ayer lo comentaba Edu Aguirre, que según sus informaciones, según las fuentes que le habían comentado acerca y al respecto de Toni Kroos, la cosa pinta muy mal y salvo milagro Toni Kroos
no estará en el partido frente al Paris Saint-Germain. Por supuesto, no estará mañana frente a la Real Sociedad. Hoy será sometido a pruebas médicas, como ya os vine anunciando precisamente ayer, pero las esperanzas, las sensaciones que hay dentro del Real Madrid son las de que el alemán no podrá jugar. Como bien comentaban ayer, precisamente lo de Toni Kroos quizás sea un caso un tanto atípico, teniendo en cuenta que, a pesar de lo mucho que le hemos criticado a Ancelotti sobre utilizar a determinados jugadores, es verdad que el Real Madrid ya lleva tiempo que, desde que fue eliminado de la Copa del Rey, no tiene partido miércoles, domingo, y que además Toni Kroos no es un jugador súper físico y además también que no está lógicamente yendo a las concentraciones de la selección alemana ya desde hace tiempo, con lo cual no es quizá precisamente el que más minutos haga con respecto o si lo comparamos con otros jugadores del Real Madrid, pero sí es verdad que el jugador es de los más utilizados de la plantilla y de los que pasan de lejos, de largo, los 3.000 minutos durante la temporada, con lo cual, bueno, esto es sí y no. Pero en cualquier caso, lo más importante para nosotros es saber que la cosa pinta muy mal, que muy probablemente no le tengamos frente al Paris Saint-Germain y que haya que esperar otros tantos días para poder verle otra vez sobre el terreno de juego. Y precisamente a propósito de la Superliga se está haciendo viral un vídeo en Twitter del loco Gatti, ni más ni menos que en el Chiringuito, defendiendo la posición de Florentino y advirtiendo de que se iba a dejar la vida y muchas más otras cosas, como podéis ver efectivamente en este proyecto. Y al final lo va a conseguir, es decir, que la liga no solo no está muerta, sino que está muy viva y que va para adelante y que, como os he dicho esta mañana, ya la UEFA ha tenido que ceder con el tema de las medidas cautelares y a venirse a negociar porque no ven otra salida al asunto. Yo creo que deja bien claro que la Superliga va a nacer, o sea, antes o después, los que saben de esto, los que saben del fútbol, saben perfectamente que no hay otro camino para que el negocio del fútbol siga siendo rentable, y es más que evidente que esto lo va a sacar adelante Florentino Pérez, porque él nunca se rinde y cuando pone de alguna manera, se fija un objetivo, lo consigue. O sea, es prácticamente imposible que Florentino no vaya a conseguir esto. ¿Me entendéis? Que Florentino no vaya a conseguir que la Superliga vea la vida, vea la luz, porque además es que al final es lo que todos queremos, es que todo el mundo está deseando, y justo incluso los más escépticos con el tema de los partidos, del acceso por méritos, tal y cual, al final han terminado cediendo y dándose cuenta de que es lo mejor y que la manera efectivamente en la que se ha hecho ha sido exactamente la apropiada. Se ha abierto un poco más el reconocimiento al tema de acceder por méritos y luego encima reducen el descanso, mejor dicho, reducen el número de partidos, con lo cual el descanso aumenta, con lo cual es un win-to-win, o sea, es muy difícil que se pierda esta partida. Por cierto que hace un par de días olvidé comentaros algo, no saqué vídeo al respecto, me parece que lo dije en mi canal de Twitch, donde por supuesto ya podéis estar allí cuando queráis y pasaros por el directo que hago todos los días por allí por Twitch, donde comentamos, viendo vídeos, reaccionamos a vídeos, comentarios, etcétera, etcétera. Está bastante entretenido. Bueno, no comentaba el vídeo que sacó Andrés Martínez precisamente al día siguiente de la supuesta presunta oferta, mega oferta del Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé. Y es que según su información, ¿vale? Según Andrés, le habían comentado que Kylian Mbappé, a través de un intermediario que es con quien se comunica con el Real Madrid, le mandó un mensaje al equipo de tranquilidad, seguramente a Florentino Pérez, a pesar de que ya todo más o menos está más o menos hecho. Sí es verdad que fue un detalle por su parte el tener este gesto hacia el equipo precisamente para tranquilizar. Dijo además, al parecer es un poco más específico, dice que las lágrimas que derramó en el verano cuando supo que no iba a venir al Real Madrid no van a ser en vano, no olvida cómo se comportó el Paris Saint-Germain con nosotros y evidentemente eso no va a caer en saco roto. Y bueno, yo creo que ya lo veis que están pasando los días, no hay novedad, no hay cambio, la cosa pinta siempre en la misma dirección. Pero sí es bueno apuntar que el jugador intentó tranquilizar al club, al equipo madridista, precisamente para que no haya ningún tipo de duda, ni especulación, ni rumor, ni nada parecido al respecto. Y bueno, parece que ante la inminencia de los acontecimientos con un Nacho en la defensa central del Real Madrid frente a la Real Sociedad, frente al Paris Saint-Germain presumiblemente también, el asunto es que David Ancelotti está preparando trabajo específico con él y un plan muy concreto de acción. Hombre, de momento yo os digo que este no es el peor de los mundos y esta no es la posición honestamente que más miedo me da,
teniendo en cuenta que Nacho es un recambio de garantías, ¿vale? No podemos mirar ahora mismo a Nacho como un jugador pues que te haga temblar la defensa, porque tiene errores constantes, porque le falta dinámica, le falta rodaje, no es así. Es un tío muy expeditivo, muy rápido al corte, que está súper concentrado en los 90 minutos del partido, no suele cometer grandes errores de posicionamiento, grandes errores tácticos, va siempre muy en la línea del resto del equipo y en ese sentido yo personalmente tiene carácter, tiene carisma, tiene un liderazgo moderado, ¿vale? Dentro de la experiencia que le da llevar en el Real Madrid toda la vida. Entonces yo en ese sentido no estaría honestamente muy preocupado. Obviamente se hace trabajo específico con él. Siempre es algo bueno, pero en cualquier caso, como digo, no es lo que más me preocupa. Por ejemplo, la baja de Mendy, la baja de, por ejemplo, el centro del campo, las bajas que tenemos en el centro del campo me preocupan un poco más porque nos cambia completamente el estilo de juego. Ya Nacho de alguna manera es cambiar una pieza por otra, pero el tema de que ya estén Camavinga, Fede Valverde, tenemos un estilo de juego completamente diferente, así que veremos a ver qué ocurre. Y bueno, ayer ya os lo comentaba, os lo adelantaba, os decía que las sensaciones eran de que el Barça iba un poquito por delante en el fichaje de Pablo Torre, de la perla del Racing, y finalmente se ha terminado confirmando, ¿vale? Parece que el Real Madrid ha desistido, no va a seguir en la pugna por el jugador, parece que la Real Sociedad también estaba detrás de intentar ficharle, y uno por otro finalmente se lo ha llevado el Fútbol Club Barcelona, o por lo menos está a punto de cerrarle, o está muy cerca de cerrarle, o lo que sea. El asunto es que el Real Madrid finalmente, a pesar de que era un buen jugador, de que tenía proyección, decían además que el jugador era un grandísimo aficionado o un grandísimo fan de Eden Hazard, finalmente se ha decantado por el Fútbol Club Barcelona. Obviamente no voy a hacer la gracia diciendo que, bueno, que a lo mejor precisamente que tal y como le ha ido a Eden Hazard es lo que le ha empujado a ir al Barça, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tampoco es un drama, no es una tragedia, era un gran chaval, es un gran futbolista al que le deseamos lo mejor, pero lógicamente tampoco era un Haaland o un Mbappé, así que bueno, si se va al Barça, pues entiendo que es porque tiene que ser así y ya está. El Real Madrid tiene ahora mismo una política de canteranos y un grupo de canteranos, una hornada de gente joven absolutamente espectacular, que puede hacerlo espectacularmente bien en el Real Madrid, por eso, bueno, ya digo que me preocupa, pero no demasiado, ¿vale? Tampoco como para tirarnos de los pelos. En cualquier caso, este tipo de cosas pasan, al final son chavales por los que tienes que apostar, pero que realmente no sabes cómo te van a funcionar, así que bueno, pues tampoco es una gran tragedia perder alguno de vez en cuando, porque a lo mejor lo traes y luego no te vale para nada. Y bueno, aunque la cosa no vaya a llegar a mayor término, porque desde luego no tienen prácticamente ninguna opción ni posibilidad, lo cierto es que efectivamente Haaland recibe presiones, dicen, por parte de Rayola con el tema del Barça, por el amiguismo de Rayola con Laporta. Bueno, dejadme que os diga una cosa, si esto es así, el que se va a tener que buscar un nuevo trabajo y un nuevo cliente va a ser Rayola. Como ya desvelamos hace un montón de tiempo, el tema de Haaland, si el jugador no tiene a su agente en la línea en la que él quiere trabajar, y más cuando lo está reventando a base de registros en el Dortmund, puesto que ha sido uno de los mejores jugadores o uno de los más destacados en los 2 últimos años, Haaland es capaz de darle la patada en el culo a Rayola y quitárselo de en medio y quedarse con su padre para negociar lo que sea. Mucho ojo con lo que estamos diciendo, porque Haaland pudo estar durante un tiempo a la sombra de Rayola, en el sentido de que era Rayola el que aconsejaba, recomendaba, decía lo que quieras, ¿vale? Pero eso ya no es así. Eso ya no es así. Ahora es Rayola el que está y come de la mano de Haaland, ¿me entendéis? Ahora es Rayola el que depende de Haaland, no es al revés. Y en este sentido más le vale hacer caso a lo que su cliente le pide, que es jugar en el Real Madrid, porque si no va a tener un problema. Y va a tener un problema serio y muy gordo. Serio y muy gordo. Porque se va a quedar sin su mejor activo. ¿Me entendéis? Así que mucho ojo con tontear con esto, que le puede acabar explotando en las manos. Y como digo, uno de los puntos clave que efectivamente ha tenido esta aceptación de la nueva Superliga y por lo que muchos otros equipos precisamente han comentado que quieren acceder a la misma competición es, número uno, porque sea más accesible para todos a nivel de méritos y todo este tipo de cosas, y número dos, precisamente también porque el número de partidos va a ser más reducido. Una de las quejas constantes que hemos venido escuchando en los diferentes jugadores, en diferentes entrenadores, es el tema del sobrecargamiento de calendarios, que para mí no es el fútbol de clubes,
sino el tema de las selecciones. Ahí es donde habría que hacer hincapié y ahí es, en mi opinión, donde está el gran problema. Y en este sentido, bueno, pues al final la Superliga ha puesto oídos y ha dicho, bueno, pues en lugar de sobrecargar el calendario, vamos a intentar que sea un poquito más liviano de partidos, quitarnos los famosos partidos innecesarios y, bueno, pues de alguna manera contentar a la gente precisamente para evitar el riesgo de lesiones y que los jugadores estén sobrecargados, machacados, reventados y todo este tipo de cosas. Así que, bueno, en ese sentido yo creo que se ha hecho una buena apuesta, creo que se ha escuchado bien el mensaje y en este sentido creo efectivamente todo va a ir en la buena dirección porque ahora ya más gente está de acuerdo y ve mucho mejor el formato. Así que bueno, pues ojalá que así lo veamos y que todos seamos testigos de efectivamente cómo se ha gestado esta Superliga, porque yo creo que va en la buena dirección. Y luego ayer salía en Cadena Ser una información que daba el periodista Mario Torrejón en la que comentaba que en el entorno de Kylian Mbappé había soltado unas palabras que de alguna manera dan a entender que independientemente de lo que puedan incidir o influir los padres, él va a tomar su propia decisión. Os lo voy a comentar y luego os voy a dar mi propia opinión al respecto, ¿vale? Decía, él quería mucho a su madre, a su padre y a su familia, pero obviamente para él son todo, aunque esta vez las cosas las llevaba él e iba a jugar en el Real Madrid, ¿vale? O sea que en cierto modo como que aparta la posibilidad de que sus padres influyan en su futuro, pero os digo una cosa, y es lo que he venido sosteniendo en el canal desde hace milenios. No culpéis a los padres, no veáis a la madre concretamente como un obstáculo en la carrera del jugador o en su llegada al Real Madrid, porque no es así y esto no va a ocurrir. ¿Vale? La madre va a ser la primera que esté dando saltos de alegría y de emoción en el palco del Bernabéu cuando se presente su hijo. Y no es un obstáculo en absoluto. Y ya lo habéis visto, que al final la mega oferta del Paris Saint-Germain se ha quedado en nada. Uno, porque lo ha desmentido Leonardo. Dos, porque el propio Mbappé tranquilizó, ¿vale? Tranquilizó al Real Madrid precisamente diciendo, oye, que no hay nada con esto, ¿vale? Que ni me he olvidado de vosotros ni nada parecido. Así que todos tranquilos, que todos sabemos que Mbappé va a jugar donde quiere. Y bueno, por fin una buena noticia. Parece que le empiezan a ver las orejas al lobo y se están dando cuenta estos de la UEFA de que no deben llegar en ningún caso al juicio precisamente porque saben que llevan las de perder. Y bueno, pues hoy nos acaban de anunciar que ceden porque rebajan, por lo visto. A ver, os explico un poco. Hoy iba a ser la vista por el tema de las medidas cautelares, ¿vale? Bueno, pues el tema de las medidas cautelares que pidió Florentino Pérez precisamente sabiendo que se les iban a echar encima a los de la UEFA y que podrían incluso expulsarles. Bueno, pues efectivamente justo antes de entrar a la vista oral, lo que ha ocurrido al parecer es que han llegado las partes a un acuerdo para negociar, eso sí, no llega a un acuerdo concreto, pero sí para negociar precisamente por el tema de la rebaja de las medidas cautelares impuestas por el anterior juez Ruiz de Lara, lo que significa que por fin, por primera vez en este proceso, las partes van a intentar llegar a acuerdos a menos de un mes vista precisamente para que se resolviera todo este tema. Así que bueno, pues en este sentido yo personalmente lo que interpreto de este movimiento de la UEFA es en que precisamente están viéndole las orejas al lobo y que por mucho que ayer salieran atacando a Agnelli y a la Superliga y al proyecto y todo este tipo de cosas, la verdad es que saben perfectamente que el Tribunal de Luxemburgo tiene mucha pinta de fallar a favor de la Superliga y parece que no quieren arriesgarse a eso. Así que bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Ya digo que es por el tema de las medidas cautelares y va para largo, ¿vale? O sea que nadie espere que mañana automáticamente se anuncie oficialmente la Superliga, pero esto ya por lo menos es un paso en la buena dirección. Y bueno, ya estaréis enterados del asunto. Fede Valverde no ha saltado hoy al campo de entrenamiento, lo que le hace y le convierte automáticamente en duda para el partido frente a la Real Sociedad. No creo, están diciendo las últimas informaciones, que no esté frente al Paris Saint-Germain. Parece que frente al Paris Saint-Germain no va a haber problema. No se sabe ahora mismo todavía exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero el jugador no estará mañana. Y como mañana tampoco va a estar Toni Kroos, entiendo que Camavinga es la otra opción. Podría ser perfectamente Isco Alarcón, Ceballos o alguno de estos, ¿vale? Pero el sentido común exige y pide que sea Camavinga
puesto que si tiene que jugar frente al Paris Saint-Germain, necesitamos un tío que esté más o menos fresco, es decir, que tenga algo de rodaje, y desde luego Camavinga lo que no le sobra precisamente en este Real Madrid es rodaje, así que en este sentido vamos a intentar pensar en positivo, vamos a intentar pensar que efectivamente Ancelotti va a tener la valentía de tirar para adelante y de decir, bueno, venga, vamos a darle esta oportunidad por fin a Camavinga, que ahora mismo sí que el Real Madrid le necesita y sí que estamos en una situación en la que debemos empezar ya a pensar pues de esa manera, ¿no? Que Camavinga tiene que ser uno de los fijos en el equipo de Carlo Ancelotti, porque si no, no tiene ningún sentido de verdad haberle fichado, y lo que no queremos obviamente es que el jugador al final termine quemado o quemándose, porque al final, aunque sea joven y sepa que está en un proceso de adaptación, pues al final también tendrá ganas por fin de tirar para adelante y de decir, venga, vamos, que yo estoy aquí para hacer algo en el Real Madrid, así que bueno, veremos a ver. Y por supuesto, ayer me lo preguntabais varios en el directo de Twitch, había salido una información en la que se decía que Xavi Hernández se había visto con Erling Haaland en Múnich. Bueno, esto no es cierto, esto no es verdad, entre otras cosas porque si hubiera ocurrido, el Barça habría incurrido en una grave infracción, como es la de negociar con un jugador cuando todavía tiene contrato con un club vigente sin dar cuenta al club en cuestión. El asunto es que efectivamente el Borussia Dortmund en un momento dado le permitió ir a Haaland a Múnich para tratarse un tema de la lesión, ¿vale? Pero esto no quiere decir que asaltara Xavi a Haaland en Múnich precisamente para intentar convencerle de que viniera al Barça, Xavi y supuestamente Jordi Cruyff. Ya vino esta noticia, y os lo dije, del Nacional.cat, que es absolutamente falsa, ¿vale? No tiene absolutamente ningún tipo de rigor, no guarda nada de parecido con la realidad, y de verdad no vayáis más allá en ello, porque como decía hoy Sport 1, ¿vale? Sport 1 es un diario que es cercano al Borussia Dortmund, igual que el Bild es cercano al Bayern de Múnich, que sucedió eso, el viaje de Xavi para ver a Haaland con el conocimiento del Borussia Dortmund. De lo contrario, el Barça probablemente habría infringido la normativa de la FIFA, es decir, que si lo hubieran hecho, hubieran tenido un problema bastante grave, ¿vale? No creo que sean tan tontos, aunque todo puede ser en la vida, pero sinceramente no creo que el Barça haya jugado a eso, lo saben perfectamente, así que no creo ni que esa reunión existiera.